Hola, buenas, bienvenidos al tutorial del tema 7 tipos de mercado de la asignatura de Economía de primero de bachillerato del IES Calderón de la Barca en el régimen educativo a distancia. Vamos a ver en este tema los diferentes tipos de mercado una vez que hemos visto cómo funciona el mercado en el tema 6, que de forma sucinta se basaba en las hipótesis de la competencia perfecta. Ahora podremos analizar las características de otros mercados que se observan más comúnmente en la realidad. Bien, ¿cómo vamos a definir la estructura de mercado? En economía definimos un mercado a partir de una serie de supuestos que establecemos sobre él. Por ejemplo, el número de productores, el tipo de bien que se emplea, la información que hay en ese mercado, o bien las barreras de entrada y salida, o bien libertad para operar en el mismo. De acuerdo a estos supuestos, contemplamos diferentes mercados. Nosotros vamos a estudiar 4 principalmente: el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y la competencia perfecta. Bien, aquí vemos un cuadro en el cual se exponen las características de los mercados más importantes que hemos visto: competencia perfecta, monopolística, oligopolio y monopolio, atendiendo a una serie de criterios: número de agentes, competencia, producto, influencia sobre el precio, libertad de entrada al mercado, transparencia del mercado. Como veis, las características son diferentes en cada uno de ellos. En general, competencia, cuando hablamos de competencia, es que hay concurrencia en el mercado, es decir, hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿de acuerdo? El prefijo oligo, lo tenéis aquí, significa unos pocos, y el prefijo mono en griego significa uno, un único. En cambio, polein, el sufijo, significa vender, ¿de acuerdo? Entonces, oligopolio serían pocos vendedores y monopolio sería un único vendedor. En ambos casos hay muchos compradores. Por lo tanto, de esta concurrencia vemos que la competencia es muy fuerte en las situaciones de competencia. En el monopolio no hay competencia porque solo hay un productor, y en el oligopolio es fuerte el nivel de competencia, pero hay posibilidad de pacto. Sobre todo hay mucho incentivo a pactar sobre precios y competir en otras características, bueno, pues en la calidad del servicio, en la imagen y demás. El tipo de producto que hay en cada mercado puede ser diferente: homogéneo en la competencia perfecta, diferenciado en la competencia monopolística. En el oligopolio puede ser homogéneo o diferenciado, pese a que aquí pone homogéneo, que podría ser, por ejemplo, el mercado del petróleo o del cobre. También hay oligopolios diferenciados, de hecho es el mercado más común del mundo. Pues podrían ser, por ejemplo, los canales de televisión, las marcas de móviles, etcétera. En el caso del monopolio, al ser un único producto, pues es homogéneo. La influencia que tienen los productores sobre el precio varía. En general, en la competencia hay nada o muy poca capacidad para influir los productores sobre el precio. En el oligopolio ya es mayor porque hay pocos productores, y en el monopolio es muy fuerte, ¿de acuerdo?, la capacidad para influir sobre el precio. La libertad de entrada en el mercado es total en los casos de competencia. En el oligopolio no es total, pese a lo que viene aquí. Existen barreras de entrada, sobre todo de tipo económico, que luego veremos. Y en el caso del monopolio existen barreras fuertes que impiden totalmente el acceso a competir. Por eso es un monopolio. Si un monopolio se pudiera entrar a competir, ya no sería monopolio. En cuanto a la transparencia del mercado, es la de la competencia perfecta, y siempre es imperfecta en el caso de cualquier otra forma de mercado. Bien, vemos aquí el asunto del monopsonio y oligopsonio. Al igual que el monopolio es un productor, monopsonio es un comprador, y al igual que el oligopolio es pocos productores, el oligopsonio son pocos compradores. Son monopolio de demanda y oligopolio de demanda. Entremos en la competencia perfecta. Como hemos visto, la competencia perfecta se basa en la existencia de un elevado número de compradores y vendedores, la existencia de un bien homogéneo. Un bien homogéneo es cuando una unidad de bien es idéntica a otro, la libertad de entrada y salida de empresas en el mercado, y la información perfecta para compradores y vendedores. Esa información la tiene cualquiera de ellos, un comprador o un vendedor, y se puede adquirir sin coste alguno. Bajo estos supuestos, el precio se fija por la libre interacción de oferta y demanda, es decir, el funcionamiento es idéntico al que hemos visto en el tema anterior, en el tema 6. ¿Qué ocurre con este funcionamiento?
pues vemos que a largo plazo cualquier solución del mercado pasaría por el precio menor posible. Es decir, si en un mercado de competencia perfecta cualquier productor a corto plazo estuviera obteniendo unos beneficios por encima de lo normal, eso atraería a nuevos productores que entrarían a competir en el mercado, puesto que no hay ningún tipo de barrera. Como consecuencia de esa competencia, los precios caerían y, por lo tanto, los beneficios extraordinarios desaparecerían. Es decir, en competencia perfecta se alcanza el menor precio de mercado de cualquier forma de mercado. Es un precio para el cual el productor solo obtendría unos bienes normales, los usuales, lo normal por el capital que tiene invertido y lo normal por el trabajo aportado. Esta solución le hace que el mercado de competencia perfecta sea la solución más eficiente, consigue el máximo con unos recursos dados, pero eso no quiere decir que sea la más justa. Es decir, la solución de mercado puede ser que derive en situaciones desagradables donde no se distribuya bien el producto o bien el producto obtenga un precio excesivo que hace que no pueda acercarse a él y si el bien es necesario esto genere malestar social. También, lógicamente, al igual que en otros tipos de mercado, las limitaciones que vemos aquí son absolutamente ciertas. Tienen efectos externos que no se contemplan, como la contaminación. Y un inconveniente muy importante es el que se señala en esta parte. La competencia perfecta es la solución más eficiente, pero imaginemos que un país solo tuviera competencia perfecta. Sus empresas serían muy pequeñas y al ser tan pequeñas, se dice que la empresa en competencia perfecta es atomística, es como una gota en un balde de agua. Esa escasa dimensión de las empresas hacen que no puedan invertir en tecnología e innovación, que es la principal fuente de crecimiento económico. Por lo tanto, un país con un alto nivel de competencia perfecta es un país con muchísimas pequeñas empresas sin capacidad para invertir en tecnología y, por lo tanto, con una escasa capacidad de crecimiento económico futuro. Por último, el bien, al ser homogéneo, reduce la posibilidad de elección del consumidor, es decir, el consumidor solo tendría un tipo de bien para cada mercado al que acudiese. Entramos en el monopolio, que es la solución absolutamente contraria. En este caso, no hay ningún tipo de competencia, solo hay un productor que es el que dice, el que va a fijar el precio en función de la demanda que tengan los consumidores. Es decir, si en competencia perfecta se dice que la empresa es precio aceptante, en este caso es precio decisor el monopolista. ¿Por qué existen monopolios? Pues por diferentes causas. Economías de escala, puede ser que una sola empresa obtenga el máximo nivel de producción al menor coste unitario posible. Es decir, si hubieran dos empresas o tres empresas, habría incentivos a que éstas se fusionaran entre ellas para que al final solo quedase una. Es el caso, por ejemplo, de Metro de Madrid o de la red eléctrica. Sería absurdo pensar que ahora una empresa nueva intentase competir haciendo túneles, estaciones con Metro de Madrid. Sería enormemente costoso. También puede ser por los menores costes de la empresa establecida. Las empresas tienen una curva de aprendizaje, es decir, la experiencia en el mercado genera un know-how, un saber hacer que hace que los costes con los que operen sean menores, es decir, mediante la experiencia tiene una buena red de proveedores, una buena red de clientela, una buena localización y todo esto hace que sus costes se reduzcan y que tengan una ventaja competitiva respecto a potenciales entrantes. También existen situaciones de monopolio, o a lo mejor no total, pero de oligopolio, por la diferenciación del producto y la lealtad a una marca. Todos conocemos marcas que los consumidores desean adquirir por encima de, aunque su precio esté por encima de otras. Luego también puede ser que haya una solución de monopolio por la propiedad o el control de factores claves de producción. Es el caso de Alcoa con el acero. Si Alcoa controlaba el acero, todo lo que se fabricase con ese factor productivo acero era controlado en última instancia por el monopolio de Alcoa. Luego tenemos la protección legal, lo que se denomina monopolio temporal. Para proteger la innovación, que es la principal fuente de crecimiento económico, las legislaciones establecen patentes, derechos de autor, es decir,
premios a la innovación. De esta manera, aquel que genera una innovación puede registrarla y obtiene una patente. Esa patente le va a dar derecho a explotar en exclusividad durante un tiempo determinado el objeto de esa patente, por lo cual se convierte en monopolista durante ese tiempo. Bien, el monopolio tiene inconvenientes indudables. En general, al ser una sola empresa y al no haber competencia, lo que va a ocurrir es que el precio que maximiza los beneficios del monopolista va a ser superior al de la competencia perfecta y la cantidad, por tanto, por la ley de la demanda que van a recibir los consumidores será inferior. Es decir, el monopolio da menos cantidad y a mayor precio que la competencia perfecta. Esto genera un coste social indudable y hay formas de reducir este coste social. Por ejemplo, podríamos poner un impuesto extraordinario sobre los beneficios que tiene el monopolista y así quitárselos, o bien obligarle, lo que se denomina un monopolio social, obligar a que fije un precio igual al coste medio de producción. Por ejemplo, es el caso de la ONCE con el cupón, ¿no? Se le da ese privilegio de explotar porque se entiende que el fin social de la ONCE es deseable socialmente, pero no puede tener beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? En estos casos, cuando se actúa contra los beneficios extraordinarios del monopolio porque se considera que la situación es injusta y hay un coste social, también estamos desincentivando al monopolista para que investigue y para que innove, dado que cuando logre reducir esos costes medios de producción, automáticamente se los quitaremos por un impuesto o automáticamente reduciremos su precio fijándolo igual al coste medio de producción, con lo cual también tiene inconvenientes esas facetas de la intervención del monopolio. Pero siempre va a haber defensores del monopolio. ¿Por qué? Porque al final, aunque el precio sea mayor y el coste sea inferior, puede haber determinadas situaciones o bienes clave en la economía que puede haber gente que piense que deben ser emprendidas por el sector público, puesto que si no se le otorgaría una situación de privilegio excesivo al sector privado, y bien también porque el monopolio, al ser grande, también tiene una capacidad para generar economías de escala y de inversión en investigación y desarrollo que en última instancia puede redundar en una alta tasa de crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo de calidad en la sociedad donde esté ese monopolio. Aquí tenemos un cuadro que se llama los monopolios naturales. Monopolio natural es la situación que hemos visto antes. Es una situación de economías de escala en la cual una sola empresa puede ofrecer, puede satisfacer la demanda del mercado al menor coste unitario posible. En esos casos hay un monopolio natural. Es decir, haga lo que se haga, siempre va a haber un incentivo a que quede solo una empresa. Estos monopolios naturales se pueden romper porque se consideran que sea ineficiente socialmente mediante legislación antimonopolio, ¿no? El oligopolio es una situación en la cual hay pocos productores, como hemos dicho. Es el mercado más común de la actualidad y es el peor estudiado. No tiene una teoría general. ¿Por qué? Porque la principal característica del oligopolio es su interdependencia. Es decir, en un oligopolio, al haber pocos productores, lo que haga un productor tiene efectos muy importantes sobre lo que haga el resto, de tal manera que la incertidumbre es máxima. Si en el sector de los refrescos Coca-Cola mañana anuncia que va a reducir el precio de la lata a la mitad, eso va a ocasionar un gran trastorno sobre el resto de productores. Es decir, Pepsi-Cola, su política de precios, la planificación que haya hecho comercial, no valdrá para nada, será papel mojado y tendrá que reiniciarse de nuevo en el nuevo escenario en la reducción de precios de su rival. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ante esta situación de incertidumbre existe un gran incentivo hacia la colusión. La colusión son los pactos entre productores. Estos pactos generalmente se destinan a la restricción de la competencia. Puede ser explícita o puede ser implícita o tácita. En el caso de que sea explícita, se forma en el oligopolio una solución que se denomina cártel. El cártel lo que hace es transformar un oligopolio en un monopolio.
Por ejemplo, son cárteles la OPEP o los colegios profesionales que fijan los precios de ejercicio de los abogados, por ejemplo, o de las farmacias. En